12, versículo 2 de la versión Dios habla hoy, dice: si usted cambia su manera de pensar, ¿qué cambiará? Su manera de vivir. No hay forma de que usted cambie si no es por la palabra de Dios. Así que esté atento a la palabra, aplíquela en su vida. Todo el tiempo Él está diciendo, pero sea un hacedor de la palabra, no solamente un oidor, porque se va a engañar a sí mismo. Amén. Sea un hacedor, no solo un oidor, porque se va a engañar a sí mismo. Y cuando necesite realmente de Dios, usted no va a tener cómo protegerse ni cómo defenderse. Amén. Porque la defensa suya es la palabra de Dios. ¿Sí o no? Dice que la vida y la muerte están en poder de su boca. Vida y muerte. Así que usted puede hablar vida o hablar muerte. Siendo cristiano, puede eliminarse a sí mismo o puede vivir, completar el número de sus días en Cristo Jesús, de acuerdo a lo que usted dice. Amén. Esto es maravilloso. Quiero leerles 3 versículos y están en Juan capítulo 7, versículo 37, 38 y 39. Mi predicación se llama, yo la puse así, la bauticé así, el sentido de la vida. El sentido de la vida. Y voy a leerles para que usted de una vez vaya diciendo, ya sea para dónde va a ir. Versículo 37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Alguien tiene sed? Dice el 38, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Alguien tiene sed? Beba de él y se saciará, ¿no? Mire lo que está diciendo, no solamente se sacia usted, sino que usted será como ríos de agua viva para saciar a otros. Usted encuentra aquí el propósito de su vida en este solo versículo. Amén. ¿Alguna vez usted ha pensado y ha dicho, mi vida no tiene sentido? No sé por qué estoy en esta tierra, ni sé qué estoy haciendo, ni para dónde voy. Eso casi que todos en algún momento lo pensamos. ¿Sí o no? Bueno, en el ser humano hay una ausencia absoluta de Dios. Desde Adán, él se convirtió en contrario de Dios y toda su descendencia nacimos así. Así que en cada uno de los seres humanos hay una ausencia de Dios. ¿Y cómo busca satisfacer esa ausencia de Dios? Corriendo de aquí para allá, la busca, la puede encontrarla o puede tratar de buscarla en hacer riquezas. Entonces se vuelve muy desaforado por hacer riquezas. Puede ser practicando un deporte, puede ser en alcohol, puede ser en drogas, muchas maneras que el ser humano se inventa para satisfacer esa necesidad absoluta, esa ausencia de Dios en su vida. Todos, de alguna manera la estamos buscando, pero la estamos buscando equivocadamente. Pero, ¿qué dice la Biblia? Si alguien tiene sed, y Jesús se está refiriendo a una gran fiesta de los judíos que celebraban, pero habían pasado tantos y tantos años que lo hacían era por una tradición. Ellos sacaban agua por allá de un pozo profundo y venían y la derramaban en un cierto lugar. Y Jesús estaba tan aburrido y tan cansado de ver esa tradición que se levantó y gritó: ¿alguien tiene sed? Venga a mí y beba.
Dice, porque el que cree en mí, como la Escritura dice, de su interior van a fluir, van a brotar ríos de agua viva. Ahí está el propósito suyo. No solamente que usted satisface la sed que tenía de Dios, sino que usted se convierte en un río para otros. Amén. Entonces, si usted quiere saber qué está haciendo en esta vida, es para esto. Solamente para esto. El resto son añadiduras. Pero cuando usted entiende el propósito de su ser más interno, allá desde su espíritu van a fluir, van a brotar ríos de agua viva que van a satisfacer las necesidades de muchas y de muchas personas. ¿Cuántos pueden decir amén? Bueno, gloria a Dios. En Juan capítulo 4 versículo 14, Jesús dijo esto: el que bebiere del agua que yo le daré, jamás volverá a tener sed. O sea, ¿quién satisface la gran necesidad que usted tiene de Dios? Jesús. El que bebiere del agua que yo le daré, jamás volverá a tener sed, porque el agua que yo le doy será en usted como una fuente de vida que salta para vida eterna. Esa es el nuevo nacimiento en usted, esa es la salvación en usted, ese es el bautismo en Cristo, de cualquiera de esas maneras que usted lo llame, pero tiene que ver con eso. Satisfizo su necesidad de Dios. Usted quedó satisfecho. Amén. El que beba del agua que yo le doy, jamás volverá a tener sed. Estará tranquilo. Otra escritura, Pablo dice de esta manera, dice, en Cristo estamos completos. O sea, si usted está en Cristo, a usted no le falta nada. Tal vez el problema es que usted ha conocido a Cristo desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista de tradición, entonces así no puede satisfacer su sed. Pero cuando usted lo conoce por las Escrituras, usted tendrá. Dice en Juan 5:39, dice, escudriñe las Escrituras, porque a ustedes les parece, le decía Jesús a los fariseos, a ustedes les parece que en las Escrituras tienen la vida eterna, pero ellas son las que dan testimonio de mí. O sea que si usted escudriña las Escrituras, usted va a encontrar a Jesús allí, y usted va a encontrar satisfacción para su vida. Amén. Dice Romanos 10:17, dice, la fe es por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Usted no necesita pedirle a Dios fe. ¿Qué necesita hacer? Escudriñe la palabra de Dios. Allí usted va a estar lleno de fe para poder creer lo que allí dice. Amén. Eso dice Juan. Eso dice Romanos capítulo 10 versículo 17. La fe es, o la fe viene a usted por el oír y el volver a oír la palabra de Cristo. Realmente, originalmente dice la palabra de Cristo. Entonces, usted se llena de fe, usted crece en fe cuando usted escudriña las Escrituras. Amén. O sea que usted hoy sale lleno de fe, pero mañana, si usted no escudriña, si usted no tiene su Biblia y le saca tiempo y piensa en ella y medita en ella, pues vuelve a quedarse quieto hasta 8 días, y si ese domingo no tuvo tiempo, ya son 15, y si pasó otro ya son 20, ya está lleno de angustia, lleno de temores. Amén. La fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Así crece usted en fe. Así que usted necesita estar escudriñando la palabra de Dios, escudriñando las Escrituras. Amén. Así que la Biblia es un libro acerca de Jesús. Desde el principio hasta el final, usted va a encontrar que la Biblia realmente es un libro que habla es de Jesús. Habla de cómo Él puede redimirnos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver hoy?
Vamos a conocer a Jesucristo como las Escrituras dicen que es el sentido de la vida, es el sentido de su vida, como las Escrituras dicen. Amén. Hay muchas tradiciones, muchos comentarios. Yo no sé si usted todavía allá por debajito dice divino niño. ¿No? Ya no, bueno. O cuando le pide a Dios algo y no le contesta, entonces va donde María a decirle: María, por favor, interceda por mí. ¿No? Bueno, ustedes ya han transformado sus cabecitas. Pero ninguna de esas cosas es bíblica, ¿no? María sí es la mamá de Jesús. Fue una persona muy especial. ¿Sabe cómo la saludó el ángel? Dios mandó nada menos que al arcángel Gabriel, que es uno de los 3 poderes que hay en el cielo, y lo mandó. Él es como el mensajero, pero él fue directamente, no le envió uno de sus súbditos, sino fue directamente, y le dice: María, usted, ¿qué le dice? Usted es muy favorecida, usted está llena de la gracia de Dios. Y ella se sorprendió con ese saludo, y al ver al arcángel Gabriel ahí frente a ella, y ella pensó: ¿qué saludo es este? ¿Por qué me está saludando así? Entonces el ángel le cuenta, le dice: Dios la escogió. Usted fue elegido, por eso tiene el favor de Dios. Si ustedes tienen el favor de Dios sobre ustedes, son escogidos de Dios. ¿Para qué? Para que de ustedes fluyan ríos de agua viva para otros. Tienen que fluir de ustedes ríos de agua viva. O sea que en usted ya no hay un palabrerío todo raro, sino siempre es de bendición para otros, ¿no? Siempre es tratando de ayudar a alguien que está vacío, que está ausente de Dios, que el enemigo ha traído ceguera a su mente. La Biblia dice que la luz del Evangelio resplandece, pero el diablo ha cegado las mentes de las personas, de los incrédulos. ¿Cómo los ha cegado? ¿Le ha puesto así la mano? No. Le ha puesto unos argumentos en su mente, por lo cual cuando usted escucha la palabra de Dios no la cree. Esa es la ceguera más terrible, la ceguera espiritual. Entonces usted dice: yo tengo a mi Diosito, yo sé cómo es ese Diosito y yo sé cómo le pido. Usted no me viene a decir cómo tengo que pedirle o cómo voy a cambiar, porque yo siempre le he pedido a mi Diosito de esa manera y mi Diosito así me escucha. Tiene argumentos. El otro dice: yo soy el Dios de mí mismo, yo no necesito otro Dios, lo que tengo es que desarrollar mi mentalidad y yo ya estoy muy bien. Esa es la manera como el diablo los ha cegado. Eso dice segunda de Corintios 4:4, dice esto: el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que la luz del Evangelio no le pueda resplandecer. Amén. Y cuando usted tiene algún familiar así, usted lo único que tiene que decir: quebranto el poder del diablo en la mente de fulano de tal. Amén. Y cuando usted lo cree y lo está diciendo, al poco tiempo esa persona va a decir: uy, yo no sé, pero ya estoy entendiendo esto. Ya mis argumentos no son tan buenos. ¿Por qué? Porque usted ha quebrantado. No le diga a Dios: por favor, Dios, tenga misericordia de fulano de tal. Él ya tuvo misericordia, Él ya envió a su Hijo, Él ya derramó su sangre. Sino que usted tiene que saber, si el diablo lo ha cegado y ha cegado su entendimiento, usted quebrante el poder del diablo en la vida de esa persona. Y declaro salvación sobre él, y declaro que su entendimiento es alumbrado por el Evangelio de Cristo. Amén. Y se va a dar cuenta cómo las cosas son diferentes. Bueno, un poquito de cómo fue la infancia de Jesús, para que usted diga de dónde salió el divino niño. Entonces,
El ángel se le aparece a María y María dice, ¿y cómo va a suceder eso que yo no me he acostado con ningún hombre? Y el ángel le dice, el Espíritu Santo vendrá sobre usted. El poder del Altísimo la cubrirá con su sombra. Por lo tanto, ese ser que nacerá será llamado el Hijo de Dios. Y póngale por nombre Jesús. El ángel le dijo todo y se fue. Entonces María dice una frase que si usted la dijera, sería maravilloso como esa María. Dice, hágase conmigo como tu palabra dijo. Amén. Eso sería lo mejor que usted podía decir después de que escuche un sermón. Oiga, Dios, haga conmigo esto que usted dijo. Que se haga esto en mí. Ella dijo eso e inmediatamente estuvo embarazada. Inmediatamente estuvo embarazada. Solamente dijo esas palabras. Hágase en mí como usted dijo. Y cuando usted dice eso, se va a embarazar de Jesús, va a tener la vida de Dios, va a tener la paz de Dios, va a tener todo lo maravilloso que es ese Dios. Porque igual que el niñito estuvo en el vientre de María, en usted viene a estar Jesús, se engendra en usted. Ya no un niñito chiquitico, pero sí el Cristo de la gloria. Amén. Él viene a morar en usted. Cuando usted puede decir, hágase en mí conforme tu palabra. Eso lo encuentra en Lucas capítulo 2, versículo 1:38. 1:38, gracias. ¿Cómo les parece ese dicho de fe? Eso es fe. Y usted puede decir, oiga, pero la fe es fácil. ¿Y por qué yo entonces no puedo andar en fe? Si solamente fe es decir lo que Dios ha dicho. Dice, hágase conmigo, yo creo esto, Señor. Por eso el versículo dice, el que cree en Jesús, como la Escritura dice, de lo más profundo de su ser van a fluir verdades maravillosas para otros. Ya no van a fluir malas palabras, ni cantidad de cosas que teníamos, va a fluir ríos de agua que bendicen a otras personas. Amén. Entonces, a los 8 días, en el capítulo 2 de Lucas, dice que a los 8 días Jesús fue circuncidado. Dentro de la religión judía tenía que circuncidar a los niños a los 8 días. Entonces él fue circuncidado. Y cuando se cumplió el tiempo de la purificación, para ellos tenían una cantidad de regulaciones, de reglas todas tremendas que no las tenemos hoy, ¿no? Hoy una mujer da a luz y al otro día puede estar en la iglesia. Allí no. Hasta después de 40 días podía entrar a la iglesia. Entonces, a los 40 días ellos fueron y presentaron a Jesús allí. Por eso nosotros presentamos los niños a Dios, ¿no? Porque ellos fueron y presentaron a Jesús. Y estaba allí un señor que se llamaba ¿qué? No, se llamaba Filemón, no, parecido a Filemón. Simeón, se llamaba Simeón, y él estaba esperando ese momento. Y cuando el Espíritu Santo lo movió para que él fuera al templo y comenzó a hablar cosas tremendas del niño. Y María guardaba en su corazón los secretos. ¿Cuántas mujeres dicen, yo soy como María? Yo guardo los secretos. Ella guardaba todo en su corazón. Todo lo guardó. Entonces, fue presentado, luego apareció una profetisa que se llamaba Ana, también dirigida por el Espíritu, fue allá y habló cosas maravillosas de Jesús y todo lo que él iba a hacer. Y luego el versículo 40 del capítulo 2 dice, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y de gracia de Dios. Y Dios era sobre él. Amén. Una confesión buena para que usted haga por su hijo, ¿no?
por su hija. ¿Cómo es? Mi hijo, mi hija, se fortalece en sabiduría y en gracia de Dios, y Dios está sobre él. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 17, dice esto. Primera carta de Juan. Pues como Jesús es, así soy yo en este mundo. Escuchen esto porque esto es maravilloso lo que está diciendo. Como fue Jesús en este mundo, así es usted. Ya que es una poderosa confesión que usted puede hacer. Como fue Jesús, así soy yo. ¿Cómo crecía Jesús? En gracia, en sabiduría y en favor de Dios. Y Dios estaba con él. Amén. Y Juan dice, como fue Jesús, así es usted en este mundo. O sea que téngalo en cuenta. Primera de Juan 4:17, la última parte dice esto. Lucas capítulo 2 versículo 42. Entonces, la tercera cosa que habla de Jesús es cuando él tenía 12 años. De resto, no habla más. No hizo ningún milagro cuando era chiquitico, ni cuando fue creciendo. A los 12 años, los papitos iban a Jerusalén porque era uno de los rituales que ellos tenían que hacer. Presentarse 3 veces en el templo de Jerusalén. Entonces, todo judío iba y se presentaba. Ellos fueron y se presentaron en el templo, y al regresar toda la comitiva de Galilea, ellos vivían en Galilea, en Nazaret, y de ahí eran como unas 3-4 jornadas. Entonces toda la gallada, doña María ahí sí iba conversando ese día y no se dio cuenta que el chino se le desapareció. Como ya llegando a la posada, se dieron cuenta, ¿y dónde está Jesús? Ay, se va por ahí con los amigos. Llegaron a la posada y no lo encontraron. Miraron todo lo que había y no lo encontraron. Al otro día se devolvieron y al tercer día lo encontraron en el templo. Encontraron a Jesús en el templo y estaba hablando con los escribas, con todos los duros de la ley, con los doctores de la ley, haciéndole preguntas. Y entonces la mamá le dice una pregunta bien tremenda. Oiga, hijo, ¿por qué nos has hecho esto? ¿Y sabe la respuesta de Jesús cuál fue? ¿Por qué me buscan? Si en los asuntos de mi papá yo necesito estar. ¿Ustedes han visto la película de la Magdalena? ¿Ninguno? Uy, qué santos son estos hermanos. Esa novela de la Magdalena, la mamá le dirige todo lo que el chinito quiere hacer. Todo lo que Jesús hace, ella lo dirige. Pero aquí viene y le dice, ¿y por qué me busca, señora? ¿Acaso usted no sabe que en los asuntos de mi Padre me es necesario estar? En esta y en otra palabra que vamos a ver, usted puede concluir, María no es intercesora de nosotros. ¿Por qué no es intercesora? Porque se compara con las mamás de aquí. Y entonces dice, ¿cómo un médico, cuando el médico no quiere atenderle bien o ayudarle a usted, entonces va y busca a la mamá y la mamá le llama y le dice, mi hijito, por favor, mire que Omar quiere ir a que usted lo atienda, pero no lo ha podido atender. Por favor, mi hijito, atiéndalo. Aquí en la tierra sí sucede eso, ¿no? Pero, ¿por qué no sucedió con María? Porque recuerden que Él es el Hijo de Dios. Él vino con un propósito. Ella no podía ser intercesora de Él porque ella fue salva por el sacrificio de Jesús, ¿no? Dios te salve María, le dice por allá en una parte de Lucas, dice Dios te salve María, ¿sí? Ella fue salva por el sacrificio de su Hijo Jesús. No era una mujer sin pecado, sin la naturaleza de pecado, no, como todos nosotros. Y aquí también hay mujeres muy excelentes, mujeres buenas. Entonces,
No sé si ya habría hablado el ángel con otras mujeres, pero esta muchacha salió con una buena cosa. ¿Qué le dijo? Hágase en mí conforme a tu palabra. E inmediatamente todo sucedió. Estaba embarazada, porque luego de esto se fue donde su parienta Elizabeth, y cuando la saludó Elizabeth dice que el niñito que ya tenía 6 meses de Elizabeth, que era Juan Bautista, saltó en su vientre. Y ella dice Elizabeth, qué bendición que la mamá de mi Salvador venga a mí. Ya estaba embarazada la señora María. Por eso cuando José le preguntaba, ¿y eso de quién es? ¿Qué diría usted, señora? No sé. Por eso ella prefirió callarse, porque con que sí, ¿no? Y bien celoso José. Entonces ella tuvo que callar. Dijo, bueno, pues no me quiere decir. Se la voy a devolver y agradézcame que soy buena gente, porque si no la haría apedrear ahora mismo y sí tengo ganas. Pero soy buena gente, se la voy a devolver de noche a sus papitos y se acabó esta historia. Y el hombre lo iba a hacer. Porque a la mañanita se le presenta otra vez don Ángel y le dice, ¿a dónde va José? Dice, ¿acaso no ve? Mírela. Se la voy a devolver, dice, porque soy buena gente, y si no. Y él dice, no señor, eso no es como usted piensa. Y le contó todo lo que había pasado. Y ahí sí, ay Marujita, y su merced, ¿por qué no me dijo eso? Pues porque ella ni sabía cómo había sido, ¿no? Y si le decía, igualito no hubiera creído. Pero vino Dios y le mandó el ángel, y ahí sí el hombre dijo, recíbala como su esposa y póngamele el nombre a ese niñito porque usted va a ser el papá de él. Ahí mismo José, muy contentico al otro día, ya arregló todo el asunto. Dios es bueno, amén, y le arregla sus asuntos a usted, amén. Él le arregla los asuntos a usted cuando usted clama a él. Y cuando usted se calla, el asunto es que ella se calló, ¿no? Ella no dijo nada. Entonces, qué bueno conocer esa historia. De ahí en adelante, no se vuelve a hablar de Jesús hasta cuando cumplió 30 años. A los 30 años, él fue bautizado en agua. ¿Por qué fue bautizado en agua a los 30 años? Porque hasta que un levita cumplía 30 años, podía recibir el ministerio de sacerdote. Y en ese momento él iba a recibir ese ministerio sacerdotal y profético. Entonces, el bautismo de Juan era porque el sumo sacerdote regaba agua y lo lavaba bien al que iba a ser elegido sacerdote. Entonces, por eso fue al bautismo de Juan. El bautismo de Juan era para perdón de pecados y para otras cosas, pero Jesús no había cometido pecado. Entonces, el bautismo de Juan era con otras necesidades. Juan no quería bautizarlo, pero Jesús le dice, hágalo porque es necesario que cumplamos toda justicia. Así que ahí comenzó. Después de que él salió del agua, el Espíritu Santo vino sobre él en una manera corporal como una paloma, porque era la señal que Dios le había dicho a Juan el Bautista. Juan el Bautista no sabía quién era el Mesías, pero Dios le había dicho, sobre quien usted vea que el Espíritu Santo reposa en forma corporal, ese es el Mesías. Y él vio, salió Jesús estaba orando y plum, vino como una palomita, como una paloma, no es una paloma, pero vino como una paloma y reposó sobre él. Y fue lleno del Espíritu Santo. ¿Y por qué les digo esto? Porque en el capítulo 4 de Lucas dice que Jesús salió del Jordán lleno del Espíritu Santo. Voy a mostrarles.
Todos los versículos no se los alcanzo a mostrar. Dice, y Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Entonces fue lleno del Espíritu Santo. Él no comenzó su ministerio sino hasta que fue lleno con el Espíritu Santo. Hasta que fue ungido con el Espíritu Santo. En lugar de ponerle a un sacerdote unas vestiduras del antiguo pacto, él fue revestido con el Espíritu Santo. Pues por eso es el bautismo de Juan, el bautismo de Jesús, y fue para que él comenzara su ministerio. Y el primer milagro lo hizo en las bodas de Caná. Juan capítulo 2, versículo 4. Juan 2, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Mire la segunda manera como Jesús, no tan decentemente, pero muy claro le dijo, ¿qué tengo yo con usted, mujer? Ni siquiera le dice mamá, porque él estaba hablando, él era el ser humano, ¿no? Le dice, ¿qué tengo contigo, mujer? Si mi hora no ha llegado todavía, ¿no? O sea, y de ahí en adelante María lo que dice es, hagan todo lo que él les diga. Se dio cuenta que ella no era una intercesora. Mientras estemos vivos, usted puede ser un intercesor si sabe cómo hacerlo, pero después de que muere ya no hay intercesión. Amén. Entonces, quiero es como que ustedes entiendan un poquito esto para que puedan creer cómo es las escrituras de Jesús, como las escrituras dicen de Jesús. De ahí en adelante ya comienzan a ver ustedes los evangelios, San Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Cada uno de ellos, de estos evangelios, presenta como una fase de Jesús, como una cara. En una visión que vio Ezequiel, él vio unas figuras en el cielo de 4 caras. Y la una era una cara de león, la otra era una cara de hombre, la otra era una cara de buey y la otra era una cara de águila. Y eran las 4 formas como los evangelios presentan a Jesús. Mateo, que es la cara de león, lo presenta a Jesús como el león de la tribu de Judá, lo presenta a los judíos. Entonces por eso tiene muchas citas del Antiguo Testamento para poderle comprobar a los judíos que él era el Hijo de Dios. Marcos lo presenta a los romanos, entonces los romanos no necesitan citas del Antiguo Testamento. Él no da casi ninguna cita. ¿Qué necesitaban ellos? Hombres fuertes para la guerra, eso era todo, ¿no? Que fueran capaces de cargar un morral con 50 kilos para adiestrarlos a la pelea. Entonces lo presenta como un buey de trabajo, ¿no? Fuerte y muy manso. Entonces por eso es la cara del buey, porque los romanos exigían era gente fuerte, hombres fuertes para la guerra. No necesitaban más nada. El otro tiene una cara de hombre. El Evangelio de Lucas presenta a Jesús como el hombre perfecto. Cuando usted mire y lea el Evangelio de Lucas, mire que ese evangelista está presentando a Jesús como un hombre perfecto. Y Juan, el último, que es la cara del águila, él presenta a Jesús como el Hijo de Dios. Cada uno presenta una fase de lo que Jesús era. Esos son los 4 seres vivientes que hay en el cielo. Cuando usted lee Ezequiel y cuando lee Apocalipsis, dice que Juan vio una visión de 4 seres vivientes, el uno con una cara de león, el otro con una cara de buey, por el otro lado una cara de hombre y por el otro lado una cara de águila. Ahí está los 4 evangelios. Son poderosos todos, hablan de las cosas que Jesús hizo, pero Juan habla de Jesús como el Hijo de Dios.
Por eso las personas recién convertidas, ¿qué deben leer? El Evangelio de Juan. ¿Por qué? Porque está hablando del amor de Dios, de la gracia de Dios y de ese amoroso Jesús que vino a libertarnos. Amén. Bueno, entonces en ninguna parte vimos divino niño. Usted cuando lo esté leyendo, el Evangelio de Lucas, Evangelio de Mateo, ninguno lo va a encontrar. Pero sí va a encontrar cómo la Escritura habla de Jesús. Entonces, ¿qué dicen las Escrituras acerca de Jesús? Quiero que tengan en cuenta estas Escrituras. Esto es Primera de Timoteo, capítulo 2. Primera de Timoteo, capítulo 2. El versículo 5. Subraye su Biblia. La Biblia suya usted la puede subrayar como usted quiera. El todo es que usted entienda los garabaticos que pone allí. Amén. Porque usted solo entiende esas siglas. Pero mire lo que dice aquí. ¿Qué dice? Porque hay un solo Dios. ¿Cuántos dioses hay? Hay muchos dioses, pero solo hay un Dios verdadero. Y hay muchos mediadores. Pero ¿cuántos mediadores dice la Biblia que hay? Un solo mediador entre nosotros y Dios. O sea que cuando usted se quiere acercar a Dios, ¿cómo se acerca? Dice, Dios, ¿aquí se presenta Omar? No, usted lo hace en el nombre de Jesús. Por eso cada vez que usted ora a Dios, le hemos enseñado, hágalo en el nombre de Jesús, porque le abre la entrada a la misma presencia de Dios el nombre de Jesús. Usted no puede decirle, Diosito, yo soy Omar. No. Padre, en el nombre de Jesús, vengo a decirte esto. Inmediatamente el oído de Dios está atento a su oración. ¿Por qué? Porque es el único mediador entre nosotros y Dios. Amén. Una buena manera de que usted ore es así. Padre Dios, en el nombre de Jesús vengo a decirte esto, vengo a pedirte esto. Y cuando usted le pide en el nombre de Jesús, jamás lo rechaza. Voy a mostrarle otra escritura. Esto es Juan capítulo 16, versículo 23. En aquel día, hablando de nosotros, Jesús diciendo, después de que yo me vaya, no me preguntará nada. De cierto les digo que todo cuanto le pidan al Padre en mi nombre, os lo dará. No le ore al Señor Jesús directamente, no le ore al Espíritu Santo, eso es ignorar la palabra de Dios. Cuando usted le dice, Espíritu Santo, te pido esto. No. A Él no le oramos, nosotros oramos con Él, morando en nosotros para que nos dé denuedo. Pero usted nunca le ore al Espíritu Santo, nunca le ore al Señor Jesús. Órale como la Escritura dice. ¿Cómo dice la Escritura? Todo lo que le pida a mi Padre en mi nombre, Él se lo concederá. ¿Ya? ¿Eso es fe? Cuando usted aplica eso, usted dice, yo puedo tener ya lo que estoy pidiendo. Gracias, Señor. Porque no le pone ninguna otra condición. Dice, todo lo que usted le pida a mi Padre en mi nombre, Él se lo dará. Puede que no llegue en el mismo momento, pero Él nunca miente. Amén. Entonces, Él dice, adelante dice, con fe y paciencia usted obtiene las promesas de Dios. ¿Cómo las obtiene? Fe y paciencia. El problema es que no somos muy pacientes. Entonces, en esa espera usted ya toma otros medios, toma otros mediadores, hace otra manera. De pronto cuando le oré a Dios, estaba ocupado, no me escuchó. No. Si Él dijo esto, Él escucha. Y el siguiente versículo dice, hasta ahora nada han pedido en mi nombre. Pidan y recibirán para que su gozo esté completo. Lo más glorioso de nosotros es cuando Dios nos contesta una oración. ¿Sí o no? Y ojalá cuando la contesta rapidito dice,
Qué maravilloso Dios que tengo, cómo me contestó de rápido y cómo me dio un poco más de lo que yo le pedía. Amén. Entonces, estamos viendo cómo usted se puede comunicar y cómo usted puede creer en Jesús como la Escritura dice. Amén. ¿Cuántos dioses hay? Uno solo. ¿Cuántos mediadores? No más. Entonces, anule todos los otros mediadores. Porque eso hay mediadores muertos, hay mediadores vivos. Muchos muertos son mediadores de la gente, ¿no? Mi abuelita que era tan buena gente, entonces ella me va a ayudar allá, y como ella está al pie de Dios, entonces yo le voy a decir a mi abuelita que me haga el favor. Eso es ignorar esto. Creemos en Jesús como la Escritura dice, y desde su hombre interno fluirán ríos de agua viva. Hechos 4:12. Hechos capítulo 4, versículo 12. Vamos a ver cuántos salvadores hay. ¿Cuántos salvadores hay? ¿Sí? Muy bien. Muy bien. Versículo 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo que le haya sido dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo en Jesús. Cuando usted cree la Escritura y cree en Jesús como la Escritura dice, usted es salvo, usted tiene un excelente mediador que siempre que pide algo, lo obtiene. Amén. O sea que la fe comienza en nosotros cuando usted conoce la palabra de Dios. De resto, no hay fe. La fe comienza cuando usted conoce la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios para usted? Que usted le pida al Padre en el nombre de Jesús y va a recibir todo. ¿Cuál es la voluntad de Dios para ser salvo? Solo en Jesús hay salvación. No busque otro mediador, no busque otra manera, solo en Jesús. Pero cuando usted confesó ese nombre, ¿usted qué puede decir? Yo soy salvo. ¿Y por qué es salvo? Porque yo creo que Jesucristo es el Señor. Y yo de hoy en adelante me someto a su señorío. No vaya a pensar que solamente porque usted confesó esto y sale a hacer su vida de parranda, va a ser salvo. Se equivoca 100%. ¿Por qué? Porque donde dice esto, mire lo que dice. Romanos capítulo 10. Ahora le dice cómo hacer la confesión. 10:9 dice que si confesares con tu boca, ¿todos saben qué es confesar? Hablar con su boca, decir con su boca. ¿Qué dice? Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor. Y cree en su corazón que Dios levantó a Jesús de los muertos, usted es salvo. Amén. ¿Cuáles son las condiciones? Dos condiciones. ¿Cuál es? Jesús es el Señor. Ahora, usted vino de ser un hijo del diablo, de ser un seguidor del diablo, un servidor de él, y ahora dice, yo me quiero pasar al bando de Jesús. O sea, yo dejo esta nacionalidad del diablo y ahora quiero la nacionalidad de Jesús. Antes su Señor era el diablo y ahora es Jesús. Entonces, ¿a quién tiene que someterse ahora? Al señorío de Jesús. Ese es el grave problema de nosotros. Ahí lo puede ver, este es el problema. ¿Por qué es el problema? Porque a nosotros nos encanta que Jesús sea mi Salvador. Oh sí, gloria a Dios. Él pagó todo, Él me libra del infierno, Él me libra de todo. Pero que Él sea su Señor. Ah, no. Eso sí no. Yo sí mando en mi vida, yo hago las cosas como a mí me parecen. Entonces, si usted no tiene a Jesús como Señor, Él tampoco es su Salvador. Amén.
Es un poquito duro, pero es mejor decir la verdad y no estar engañado. Tiene que tener las dos cosas. Jesús es su Salvador, sí, pero Jesús es su Señor. Y cuando Jesús es su Señor, Él quiere tener control de su vida. De una manera muy decente, pero Él quiere saber de su vida. Él quiere saber de su matrimonio, Él quiere saber cómo se gana usted la plata y cómo la usa. Amén. No solamente cómo se la gana. No todo lo que usted trabaja es como muy sano. Entonces Él quiere saber cómo, para poderlo ayudar, para poderlo guiar. Y cómo utiliza su billete. ¿Cómo está su matrimonio? ¿Cómo educa usted a sus hijos? Todo esto Él quiere saber. Él quiere tener un control, no como el control del diablo, que es una obligación, es una esclavitud, no. Él le da libertad, pero para que usted le rinda cuentas. Amén. Eso es que Jesús sea el Señor de su vida. Me adelanté un poquito, pero voy a comentarles un poquito más de esto. Entonces, dice, ahora queremos salir del reino del diablo, ¿sí? Oímos el mensaje, estamos muy agobiados por las deudas, por la agonía, por la angustia, bueno, lo que sea, por cualquier cosa de esas, y yo ya quiero salirme de ese señorío del diablo. Y ahora quiero pasar a Jesús. Eso es como cambiarse de nacionalidad, es pasar del reino de la oscuridad al reino de Jesús. ¿Y sabe una cosa? Cuando una persona quiere volverse del país de los rusos, tiene que negarse a su antigua nacionalidad. No puede tener dos nacionalidades como aquí con Venezuela, ¿no? Que de allá tienen cédula colombiana y cédula venezolana, y que los de aquí tienen cédula venezolana para ir para allá. No, esos señores no. Usted niega a su antigua vida, a su antigua nacionalidad, y se convierte en un ruso. Así es el reino de Dios. Usted no puede seguir teniendo como una patica aquí en el mundo, como un ratico con el diablo y otro ratico con Dios. No, no se puede así. Amén. Ahora que queremos salir del reino del diablo, nos convertimos en ciudadanos del reino de Dios. Antes debemos confesar el señorío de Jesús, jurándole lealtad a la nueva patria. Es más o menos de lo que estaba diciéndole, ¿no? Usted no tiene que llegar y hacerle un juramento a Dios, pero usted sí tiene que respetar el señorío de Jesús. Y en adelante, Él es su Señor. Amén. Y entonces será su Salvador. Será su Salvador. Entonces debemos hacer un rompimiento total e incondicional con nuestra vieja patria. ¿Cuál era su patria vieja? Mundo. Ahora usted es un ciudadano del cielo. Entonces usted rompe con ella, rompe con su vieja patria. Es por esto que debemos confesar a Jesucristo como Señor. Él es su nuevo gobernante, el gobernante de su vida intelectual, física y espiritualmente. Algunos solamente quieren tener a Jesús como su Salvador, pero no como su Señor. Lo quieren como Salvador del infierno, pero no como Señor en la tierra. Imposible, esto es imposible. Si Jesús no es su Señor, tampoco es su Salvador. Amén. Entonces, no vaya a pensar, ay, pero mi abuelita hizo la oración de fe. ¿Y qué hizo después su abuelita? Si se murió en ese momento, chévere, al cielo. Pero después, si no se murió allí, ¿qué vida lleva ella? Esa es la clave. Si colocó a Jesús como el Señor de su vida o no. Amén. ¿Estamos claros en esto? Porque hay mucha duda en estas cosas. Y la mayoría de nosotros queremos a Jesús como Salvador, pero no como Señor. Cuando Jesús es su Señor, Él querrá decir algo sobre sus diversiones. ¿Cómo se divierte usted? ¿Qué disfruta? Y sobre la manera como gobierna su cuerpo. Ajá. Él querrá decirle algo sobre sus finanzas.
cómo gana y cómo usa su dinero. Él querrá decirle algo sobre su matrimonio, sobre sus hijos, su hogar, sobre su trabajo. Jesús, si es su Señor, querrá entrar en cada área de su vida. Amén. ¿Usted quiere a Jesús como su Señor? Bueno, si Jesús es su Señor, Él va a bendecir su vida cristiana. Si Él es su Señor, escúcheme bien, si no es su Señor, Él no va a poder bendecir su vida. Porque como usted le está sirviendo a otro, en su mente usted está sirviéndole a otro. Entonces, no puede bendecir su vida. Su vida plena, su vida tiene plenitud en Cristo Jesús cuando usted tiene a Jesús como su Señor. Él se va a encargar de todo lo suyo y usted pasará a una esfera de lo sobrenatural. Amén. ¿Cómo hacemos a Jesús el Señor de nuestra vida? ¿Cómo? Ahora la pregunta es ¿cómo? ¿Cómo lo hace? Jesús es la palabra viviente, ¿no? Nos dio la palabra escrita para que nosotros conozcamos al que vive para siempre, ¿no? Jesús es la palabra del verbo hecho carne. Entonces Jesús es la palabra viviente. Ponga la palabra de Dios en primer lugar en su vida. Entonces estamos diciendo, ¿cómo logramos realmente hacer a Jesús el Señor de nuestra vida? ¿Es de palabras solamente o es de acciones? De acciones. Entonces ponga la palabra de Dios en primer lugar en su vida. Póngala. Lo que Él diga allí, usted hágalo. Señor, esto yo no lo estaba haciendo. Solamente diga eso. Perdóneme, yo no lo estaba haciendo así. Ahora lo escuché y ya comienzo a hacerlo. Eso es que usted quiere poner a Jesús como el Señor de su vida. Amén. Todos nosotros tenemos que hacer esto a diario. ¿Por qué? Porque vivimos en un cuerpo que es contrario al Evangelio, contrario a Dios. ¿Sí se ha dado cuenta? ¿Cuánto le cuesta venir? ¿Sí o no? Claro, uno quisiera quedarse. Que día mi esposa me decía, es que tú eres el pastor. Y verdad que tiene uno una batalla en su carne con estas cosas. Nuestro cuerpo va a ser glorificado un día, pero hoy usted tiene que tenerlo como un esclavo. Amén. Ese es el Evangelio. Tenga su cuerpo como un esclavo hoy, o sea, no se guíe por ninguno de sus 5 sentiditos. ¿Sí sabe cuáles son? Vista, oído, olfato, tacto y gusto. Ninguno de esos, o sea que ya no puede decir esto no me gusta. Sí, Señor, tú me lo das. Me encanta el brócoli, me encantan las habichuelas sin sal. ¿Por qué? Porque usted quiere someter su cuerpo. Amén. Si usted es un buen cristiano, usted no exige mucho, usted es muy manso verdaderamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque todo lo que Dios le da es bueno, ya nada es de desechar, se lo toma con gratitud. Gracias, papito, estas habichuelas sin sal están deliciosas, me sientan súper bien. ¿Y verdad? Le sientan súper bien. Lo que pasa es que uno dice, no, lo que no tenga algo de mantequita no es nada bueno. Lo que no tenga dulce no es bueno. Esto es huevo sin sal. ¿Sí o no? Ese es nuestro cuerpo. Esos son los 5 sentidos. Ahora, si tiene que ver con lo que usted ve, con lo que usted oye, entonces someta su cuerpo para que pueda conocer verdaderamente la voluntad de Dios en su vida. Amén. Entonces estamos diciendo, ¿cómo qué? ¿Cómo hacer a Jesús el Señor de su vida? Lo primero es ponga la palabra de Dios en primer lugar en su vida. Cuando lo hace, usted está poniendo a Jesús en el primer lugar. Permítale a la palabra de Dios gobernar su vida, que ella señoree sobre usted. Entonces Jesús será el Señor de su vida. Amén. Jesús estará gobernando su vida. Él será el Señor de usted. Porque Jesús y su palabra son uno solo. Jesús y la Biblia son uno solo. Debemos prestarle esmerada atención a las cosas espirituales en este tiempo. Amén.
Préstele atención. El regalo de la salvación está disponible para nosotros, pero tiene su costo vivir en esta vida bajo el señorío de Jesús. Amén. Realmente la salvación es un regalo, pero ¿cómo vive usted su vida de ese momento en adelante? Ese es el problema, porque vivimos en un cuerpo que todavía ala mucho hacia el lado del mundo. Entonces usted tiene que frenarlo, quitarle todos esos deseos, todas las costumbres, y eso grita duro, ¿no? ¿Sí o no? Grita muy duro, pero usted tiene la naturaleza de Dios en usted, tiene la palabra de Dios y puede decidir. Deje que la palabra de Dios lo guíe. Si lo hace, Jesús será el Señor en su vida. Amén. Bueno. El que cree en mí, como la Escritura dice, de su interior brotarán ríos de agua viva. Oh, gloria a Dios, aleluya. Vamos a ver otra y nos vamos. Otra de las cosas importantes. Ya vimos que tenemos un solo mediador y tenemos un solo Salvador. Hechos 4:12. Romanos 10:9 y 10. Lo vimos, pero revisémoslo. Si confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Significa que usted debe confesar a Jesús como su Señor y reconocer el señorío de Jesús sobre su vida para ser salvo. Amén. Reconocer el señorío de Jesús sobre su vida para ser salvo. Es mejor saberlo ahora, no tener dolores de cabeza. Romanos 8:44 es que dice: ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. Esto derrota toda la cuestión del ecumenismo que dice todos somos hijos de Dios, todos somos hermanitos. Pura paja. Hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. Amén. Y eso es muy diferente. Un hijo del diablo es muy diferente a un hijo de Dios. O sea, vivimos diferentes, nos sometemos al señorío de Jesús, vivimos para Él. Amén. Entonces, hemos sido siervos, seguidores e hijos del diablo, ahora nos cambiamos de grupo, nos cambiamos de bando, como usted lo quiera decir, pero soy una criatura nueva en Cristo Jesús. Vamos a leer el siguiente versículo de Juan, capítulo 7, porque la próxima semana o no sé cuándo vamos a ver esto. Quiero dejarles... Juan 8:44 es el que acabamos de leer. Pero vamos a leer Juan 7:39. Juan capítulo 7, versículo 39. Vamos a leer los 3 versículos nuevamente. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó su voz diciendo: si alguien tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. En la próxima semana que tenga que predicar, vamos a hablar de este versículo 39. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyeran en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces, los ríos del agua viva, ¿de dónde vienen? De que seamos llenos con el Espíritu Santo. De Él flotan esos ríos. Orar en lenguas es una de las cosas más maravillosas que hay en esta vida cristiana. ¿Por qué? Porque es darle palabras a su espíritu, es darle emisión a su espíritu. La única manera es cuando usted es bautizado, está rebosando de la llenura del Espíritu Santo y usted puede expresarse en un lenguaje no articulado. O sea, no es un idioma natural, es un idioma espiritual. Pero cuando usted hace eso,
El Espíritu Santo es el que le está dando a usted las palabras que decir. O sea que la mejor manera de dominar su alma, de dominar su mente, es cuando usted es bautizado en el Espíritu Santo. Amén. Y está diciendo, su mente natural no acepta las cosas de Dios. Tiene que hacerlo desde el Espíritu, desde esos ríos que fluyen de usted. Entonces, para la próxima vamos a hablar del Espíritu Santo, de estas cosas maravillosas que el Señor tiene para nosotros. El que cree en Jesús, como la Escritura dice, de su interior fluirán ríos de agua viva. Póngase de pie, por favor.